profesora de Ciencias Económicas. Se desempeñó como maestra en el nivel primario, medio y superior. También fue directora y supervisora. Para ella es crucial tener en cuenta las características del grupo de alumnos a la hora de preparar una clase. La docencia ocupa un lugar central en su vida. Hoy nos acompaña Ana María Felchero. ¿Cómo fueron los inicios de la carrera como docente? ¿Cómo fueron mis primeros años? No son fáciles, porque siempre me eduqué en un colegio privado y solamente mujeres en esa época. Solamente conocí lo que era un compañero varón cuando fui al profesorado. Y hay que entender que la forma de estar en el aula y de desempeñarse de una mujer a un varón son diferentes. Entonces tuve que aprender esa circunstancia. Me encantó dar matemática durante 8 años y cuando el instituto cerró sus actividades me quedé prácticamente en Casilda, pero había accedido en el año 69. Yo siempre reconozco que hay una formación de base con que uno accede a un título, pero esa formación es la que te permite ingresar a la docencia. Y después viene todo lo demás. Y Casilda para mí fue una gran maestra. De pronto estaba preparada para dar economía, para dar contabilidad, y era la época que la materia daba la impresión que aprobar una materia era saber lo que había dicho el autor de un determinado libro. A mí eso no me gustó, porque así como estudiamos que historia era la de Astolfi, era la mirada de Astolfi, pero una revolución francesa se puede haber investigado en otro. Y lo mismo hice con economía, la libertad de textos. Asimismo yo pensaba que algo necesitaba más, hasta que un día lo escuché dar clase a un compañero de trabajo, Juan José Giorgi, donde los alumnos estaban ávidos por preguntarle, entonces dije, ¿qué es lo que hace Juan José que yo no estoy haciendo? ¿Y qué hacía Juan José? Había una lectura constante de la realidad a través de los periódicos, a través de las revistas. Ahí la incorporé. Ahí hubo un cambio. Después, cuando di contabilidad, fui preparada para la contabilidad que entra, que sale. Yo nunca la entendí. Claro. Yo daba contabilidad sin haber entendido qué es que entra, que sale. Hasta que permanentemente yo, por ejemplo, iba a la Facultad de Ciencias Económicas y buscaba todos los apuntes de la etapa para el inicio, para los exámenes. Y entonces ahí empecé a ver que le estaban dando variaciones patrimoniales, que aumenta el activo, que disminuye el activo. Ahí comencé a tener otra visión de la contabilidad y empecé a enseñar en esa forma. Es decir, yo creo que en la vida docente uno tiene que aprender no solamente con lo que recibió y con todos los cursos de perfeccionamiento que se hacen, sino que la realidad lo lleva a un constante cambio. Y el cambio lo da cuando uno mira qué es lo que está necesitando ese alumno en ese momento. Es decir, siempre hay que preparar la clase mirando al alumno. Y nos contabas antes que fuiste docente en diferentes niveles. ¿Qué tiene de particular cada uno de los niveles de enseñanza? En oficial o en privada no noté la diferencia. Sí, lo que yo puedo hacer la diferencia, que me costó y agradezco a los alumnos, es haber trabajado en diurno y nocturno. Cuando empecé a trabajar en el Colegio Nacional de Casilda
como profesora en el nocturno, que cumplía ahí 25 años de función, renuncié a los 50, o sea, la mitad de mi vida la pasé ahí, le agradezco a una alumna que al tercer mes de que yo había empezado a dar clases se paró y me dijo: Ana María, todo el grupo trabajamos y vos las exigencias que tenés áulicas no podemos responder. Gracias a ella yo cambié mi forma de dar clase y demás. Entonces era una docente a la tarde, a la mañana y otra a la noche. ¿Cómo fue a los 80 la vuelta de la democracia? ¿Cómo la viviste vos en la docencia? De la escuela tradicional a que el alumno se constituya en grupo, a debatir, a investigar, era todo un cambio. En ese cambio no todos lo entendieron y no fue fácil que lo interpretara la comunidad, ni tampoco la comunidad docente. Y empezar a vivenciar en el cambio democrático, que las decisiones no se toman desde una autoridad, sino que comienzan a ser partícipe el alumno. Entonces había papás que no entendían cómo un alumno estaba en el patio debatiendo y exponiendo sus ideas y entonces como que el profesor hubiera perdido la autoridad. El profesor no la pierde la autoridad. El profesor tiene que ser aquel que sabe orientar al alumno. Y si tuvieras que recuperar alguna de tantas anécdotas que tendrás en tu carrera, ¿qué nos podrías contar? Tuve un curso de como de 50 alumnos en el mes de marzo. Después a la noche iban dejando por trabajo, pero comienzo eran 50. Siempre hice el diagnóstico, porque a partir de lo que hay se puede pensar cómo programar el año. Además, los primeros días o hay empatía o apatía con el curso, es muy importante esa primera semana. Cuando hago el diagnóstico y lo leo acá en mi casa, me encuentro que solamente un 15% gustaba de contabilidad. El resto no la había visto, otro hacía muchos años, otro no le gustaba, nadie. Entonces yo dije, ¿qué hago este año? Me presenté al curso y les dije, esta es la realidad que he observado en un diagnóstico. Acá van a pasar, yo tengo todo un reto con ustedes. Porque puede ser que yo abra la puerta y dice, oh, viene esta para dar contabilidad, que nadie me cumpla con las actividades, que no quieran cumplir en el aula. ¿Qué va a ser de mi vida este año con ustedes? Yo creo que vamos a tener que hacer algo especial. Y así lo hice. Enseñé contabilidad dando educación física. ¿Y cómo vinculabas esas dos áreas? Porque todavía paso por Casilda y alguno que va en bicicleta me dice aumenta el activo, disminuye el activo, los ponía en dos y era la pareja educativa, uno tenía que decir una operación y tenían que hacer el ejercicio. Se eximieron todo y todos amando la contabilidad. Entonces siempre hay que buscar algo de atraer al alumno. Cuando fui de supervisora, tuve que aprenderme todos los nombres de la región tercera, por ejemplo, Ercilia, Glutli, acá nunca los habíamos mencionado. Y llego, bueno, hay dos situaciones así. En Glutli voy al aula y me encuentro, porque siempre me gustó el aula. Entonces, como supervisora, los papeles un rato, pero después tenía que ir a ver cómo estaba el nivel educativo de esa escuela. Entro y un chico contestaba aplicado bárbaro. Ay, le digo, pero qué maravilla, le dije a la directora. Dice, es ciego. ¿Cómo ciego y sabe tanto? Lo llamé. Le digo, ¿cómo sos capaz de responder tan bien? Porque escucho en clase y mi mamá al lado me toma apunte. Y por el sistema Braille. Pasó 2 meses, estaba en Santa Fe, había una reunión donde el gobernador Reutemann y Pontesío, como ministro, entregaban computadoras para ciegos. Ay, dije, acá está la mía. Lo esperé a los dos
y le planteé al gobernador y me dijo, tráigame una nota, era un día viernes, el lunes tráigame la nota. La llevé, como me quedaba de paso en la casa de gobierno, busqué la mesa y puse el sobre arriba. Durante 5 meses, cada 15 días iba y revisaba dónde estaba el sobre, lo sacaba de donde estaba y lo iba poniendo, hasta que le mandaron el dinero, Y una profesora de la escuela viajaba justo a España y compró el material. El chico estudió abogacía, lo he encontrado en Santa Fe, se casó con una chica ciega también, tiene una familia muy bien. Entonces salió en los diarios, me habían publicado porque el gesto. ¿Cuál podrías decir que fue tu mayor ganancia con la docencia? La mayor ganancia, yo me casé con la docencia, porque no me casé, porque me sentí plena ejerciendo la docencia. Económicamente, si lo mira económicamente, hubo etapas que fueron buenas y otras que no fueron buenas, para nada, pero la mayor ganancia que siento es haber realizado en la vida lo que sentí, aquello que amé. Y cuando yo era chiquita me subí a un pilar en una casa que alquilaban en aquel momento y del otro lado había un gallinero y yo le daba clase a las gallinas, le explicaba todo lo que había aprendido en el día. Eso da la pauta de que estaba en mí ser docente. Y cada vez que yo voy a algún lado o algo, dice, ya te sale la docencia, o corrijo, o miro. Gracias, Ana María. No sé. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Si me fui de bando, no sé. No, está bien. Sí, está bien. Es mi vida.